Karl Marx fue un filósofo, periodista, intelectual y político comunista alemán de origen judío. Su vasta e influyente obra abarca diferentes campos del pensamiento, como la filosofía, la historia, la ciencia política, la sociología y la economía. También ha sido descrito como una de las figuras más influyentes y controvertidas de la historia. ¿Quieres conocer su fascinante vida en más detalle? Acompáñame en este vídeo para conocerla toda. Karl Heinrich Marx nació el 5 de mayo de 1818 en Treveris, ciudad que entonces formaba parte del Reino de Prusia y que hoy en día pertenece a Alemania. Fue el tercero de los 9 hijos de Henrietta Pressburg y Heinrich Marx, un abogado judío liberal que se convirtió al protestantismo junto con toda la familia para eludir las limitaciones de una legislación antisemita. Karl fue bautizado en una iglesia luterana en agosto de 1824, ya que su abuelo materno fue un rabino holandés, mientras que por línea paterna hubo también rabinos en Treveris desde 1723. Marx recibió clases de su padre hasta 1830, cuando entró en el gimnasio jesuita de Trier, cuyo director era amigo de su padre. Fue excusado del servicio militar cuando cumplió 18 años y cursó estudios en las universidades de Bonn, Berlín y Jena. Marx era bajo y fornido, tenía mucho pelo y la piel morena, por lo que su familia y amigos lo llamaban Mohr en alemán, que significaba moro en español. En 1836 se comprometió con Jenny von Westphalen, una baronesa a la que conocía desde la infancia, perteneciente a la clase dirigente prusiana y que era hermana del ministro de Interior prusiano. Su compromiso fue socialmente controvertido debido a las diferencias étnicas y de clase. 7 años después de su compromiso, el 19 de junio de 1843, se casaron en una iglesia protestante tras la muerte de los padres de ella, que se oponían a la relación. Marx y Jenny tuvieron 7 hijos, pero debido a las malas condiciones en las que vivieron en Londres, solo 3 de ellos sobrevivieron hasta la edad adulta. En 1842 se publicó un artículo suyo en el periódico alemán Rheinische Zeitung, convirtiéndose tiempo después en jefe de redacción. Tuvo problemas con las autoridades por las críticas que realizó sobre las condiciones sociales y políticas en sus artículos periodísticos y fue obligado a dejar su puesto en el rotativo en 1943. Trabajó como corresponsal del New York Tribune desde 1852 hasta 1861 y escribió varios artículos para la New American Cyclopedia. Karl se estableció en Bruselas en 1845, donde trabó una amistad que duraría toda la vida con Federico Engels. Intercambiaron pensamientos y opiniones, llegando a la conclusión de que ambos tenían la misma concepción sobre la naturaleza de los problemas revolucionarios. Trabajaron juntos en el análisis de los principios teóricos del comunismo y en la organización de un movimiento internacional de trabajadores dedicado a la difusión de aquellos principios. Organizaron y dirigieron una red de grupos llamados Comités de Correspondencia Comunista, establecidos en varias ciudades europeas. Además, recibieron el encargo de elaborar una declaración de principios que sirviera para unificar todas estas asociaciones e integrarlas en la Liga de los Justos, y así nació el Manifiesto Comunista. Las proposiciones centrales del manifiesto, aportadas por Marx, constituyen la concepción del materialismo histórico, concepción formulada más adelante en la crítica de la economía política. En estas tesis se presenta el sistema económico dominante en cada época histórica, por el cual se satisfacen las necesidades vitales de los individuos y donde se determina la estructura social y la superestructura política e intelectual de cada periodo.
Así, la historia de la sociedad es la historia de las luchas entre los explotadores y los explotados. Tras la publicación del manifiesto, estallaron procesos revolucionarios en Francia, Alemania y el Imperio Austriaco, y fue expulsado de Bélgica. Fundó y editó en Colonia una publicación comunista, la Neue Rheinische Zeitung, y colaboró en actividades organizadoras de agrupaciones obreras. En 1849 fue arrestado y juzgado bajo la acusación de incitar a la rebelión armada. Fue absuelto, pero le expulsaron de Alemania y se cerró la revista. Algún tiempo después, las autoridades francesas también le obligaron a abandonar el país y se trasladó a Londres, donde permaneció el resto de sus días. Marx elaboró varias obras que fueron constituyendo la base doctrinal de la teoría comunista. Entre ellas se encuentra su ensayo más importante, El Capital, escrito en 3 volúmenes entre 1867 y 1894. El Capital es un análisis histórico y detallado de la economía del sistema capitalista, en el que desarrolló la siguiente teoría. La clase trabajadora es explotada por la clase capitalista al apropiarse ésta del valor excedente producido por los trabajadores. Su segunda obra, titulada La Guerra Civil en Francia, escrita en 1871, analizaba la experiencia del gobierno revolucionario francés, establecida en esta ciudad durante la Guerra Franco-Prusiana. Interpretó su creación y existencia como una confirmación histórica de la necesidad de que los trabajadores tomen el poder mediante una insurrección armada y destruyan el Estado capitalista. Desarrolló la teoría en la obra llamada Crítica del programa de Gotha en 1875 en los siguientes términos. Entre los sistemas capitalista y comunista se encuentra el periodo de transformación revolucionaria de uno en otro. Esta fase corresponde a un periodo de transición cuyo estado no puede ser otro que la dictadura revolucionaria del proletariado. Además, escribió crónicas sobre acontecimientos sociales y políticos para periódicos de Europa y Estados Unidos, entre ellos varios artículos sobre las revoluciones liberales en España y en la América hispana. En 1852 se disolvió la Liga Comunista y contactó con cientos de revolucionarios a fin de crear otra organización de la misma ideología. Sus esfuerzos y los de sus colaboradores culminaron en 1864 con la fundación en Londres de la Primera Internacional. Pronunció el discurso inaugural, escribió sus estatutos y posteriormente dirigió la labor de su Consejo General, superando las críticas del grupo de Mijaíl Bakunin de carácter anarquista. Durante las 2 últimas décadas de su vida luchó contra las dolencias físicas que le impedían trabajar en sus obras políticas y literarias. Sufrió múltiples dolencias como forúnculos en el cuello, dolores de muelas, inflamaciones oculares o hemorroides que le hacían imposible dormir sin drogas. Tras la muerte de su esposa en 1881, Marx desarrolló un catarro que le provocó mala salud durante sus últimos 15 meses, derivó en bronquitis y después sufrió una pleuresía que finalmente acabaría con su vida el 14 de marzo de 1883 en Londres, cuando tenía 64 años. Murió como apátrida y su cuerpo fue enterrado en el cementerio de Highgate, en Londres, el 17 de marzo de 1883.